Hannah necesita alquilar un auto mientras está de vacaciones. La compañía de alquiler cobra $18.95, más 17 centavos por cada milla recorrida. Si Hannah solo tiene $40 para gastar en el alquiler del auto, ¿cuál es el número máximo de millas que puede conducir? Primero dejemos que la variable m sea igual al número de millas conducidas. Y ahora escribamos una expresión para el costo total de alquilar un automóvil. Nuevamente, la compañía cobra $18.95, más 17 centavos por cada milla recorrida, que, en nuestro caso, sería 17 centavos por m. Y por lo tanto, la expresión para el costo total es 18.95 más 0.17 metros. Nuevamente, esto es $18.95 más 17 centavos por la cantidad de millas recorridas. Y como Hannah solo tiene $40 para gastar en el alquiler del auto, este costo total debe ser menor o igual a 40. Y ahora resolvamos la desigualdad para m. El primer paso es aislar el término m sumando o restando. Para deshacer el positivo 18.95, restamos 18.95 en ambos lados de la ecuación. Simplificando, 18.95 menos 18.95 es 0. El lado izquierdo se simplifica a 0.17 metros, que es menor o igual a 40 menos 18.95, que es 21.05. Y ahora para el último paso, multiplicamos o dividimos para resolver m. 0.17 metros significa 0.17 veces m. El último paso es dividir ambos lados entre 0.17. Simplificando, 0.17 dividido por sí mismo se simplifica a 1, una vez m es m. Tenemos m es menor o igual a 21.05, dividido por 0.17. Y encontremos este cociente en la calculadora. Sin embargo, debemos interpretar cuidadosamente esto. Recuerde, m es el número de millas conducidas. Suponiendo que Hannah no puede conducir una fracción o una parte decimal de una milla, no redondearíamos esto a 124. Porque si lo hiciéramos, entonces el costo sería más de $40. Y por lo tanto, vamos a redondear a 123. Y por lo tanto, m, el número de millas conducidas, debe ser menor o igual a 123. Y, por lo tanto, Hannah puede conducir un máximo de 123 millas. Sin que el costo del alquiler supere los $40. Espero que hayas encontrado esto útil.